Bien, escuchamos la parte institucional, la parte formal, el actor principal, el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas en el día de ayer. Recibimos desde el Partido de la Liberación Dominicana al doctor Humberto Salazar, miembro de su comité central, y evidentemente pues nuestro conversatorio del día de hoy basará en esa pieza oratoria que el PLD ayer en distintas vías y por distintos voceros pues rindió también su opinión. Veamos el PLD qué nos trae. Humberto, agradado con el discurso del presidente, críticas al discurso del presidente, tu evaluación. Buen día, Gregory, buen día a los televidentes de tu programa y gracias por estar aquí otra vez. Claro, un día tan importante, todo el mundo está hablando de lo mismo. Y yo te felicito porque vi que hiciste un resumen. Oye, es que 3 horas escuchando hablar a una persona es algo infumable. Eso no hay quien lo aguante. Tú lo resumiste en 4 o 5 temas, porque me imagino que la mayoría de la gente no miró eso, no tiene la paciencia de ver tanto. O sea, entiendo que tú no lo viste o lo viste para poder opinar. No, yo lo tuve que ver en forma obligatoria porque estaba en un canal hermano, en un panel donde obligatoriamente tenía que opinar después del discurso. Me dieron el discurso por escrito y eran 97 páginas. Era casi un libro. 97 páginas en ese discurso. Pero Humberto, y el hecho de que haya sido extenso el discurso, ¿cae en la calificación automática de que sea malo, que no sea manejable? Porque si hay 97 páginas, uno entiende que viniendo de un presidente de la República, son páginas de gran contenido. Bueno, en mi caso, que he recibido entrenamiento en ese tipo de temas y escribo discursos para alguna gente, me di cuenta de que quien le recomendó a Luis Abinader hacer un discurso de ese tamaño y esa longitud simplemente no maneja la comunicación moderna. La comunicación moderna, la de TikTok, que es el mejor ejemplo de todos. La comunicación de TikTok, que son mensajes directos, pequeños y cortos que impacten, no se usó en ese discurso simplemente porque se quiso dar una extensión tan alta que yo sé que la inmensa mayoría de las personas ni siquiera lo terminaron. Y lo segundo es que mínimamente, y yo soy médico, o sea, yo soy un profesional de los seres humanos. Todos sabemos, y especialmente los profesores, los que hablan en público y les enseñan eso como si fueran párvulos. Ningún ser humano mantiene la atención más de 10 o 15 minutos sin pensar en otra cosa. Y ya cuando usted está hablando de una pieza oratoria de 3 horas, que es un récord, nadie había hablado tanto. El segundo en el récord es Danilo Medina, que duró 2 horas hace unos años. Y claro, todo el mundo lo criticó, y hasta yo también. Porque digo, es que usted no puede extenderse tanto para tratar de demostrar lo que usted plantea que es su verdad. Ahora, en el tema del contenido, que creo que es lo importante. Pero antes del contenido, la forma que indicas, que verdaderamente llamó la atención, la extensión en el tiempo, pudo haberse hecho más sucinto, pudo haberse hecho más comprimido y ofrecer los datos tan detallados, porque hubo mucho detalle, porque se habló de todos los ministerios y hasta de algunas direcciones, pero pudo haberse reducido y ofrecer la misma cantidad de información. Mira, Gregorio, decía un general muy famoso que cuando tu adversario se está equivocando, déjalo que se equivoque. Déjalo que se equivoque. En mi caso yo creo que se puede haber hecho algo mucho más resumido, porque incluso hay una frase que todos conocemos también: lo bueno, cuando es breve, es doblemente bueno. Esa pieza es infumable. Y los datos, una gran cantidad de ellos inexactos. Están torciendo una realidad que tiene el país, planteando una bondad y un bienestar que no existe, y el presidente Luis Abinader a mí me preocupa. Me preocupa porque si él cree todo lo que dice ahí,
si él cree que lo que dijo es lo cierto, entonces nosotros estamos en un gran problema. Porque una cosa es lo que usted piensa y dice en base a un entorno y una burbuja en la cual usted está inmerso, y otra cosa es la realidad. Y yo incluso tomé algunas notas. Esto es desde ayer. Y la tuve que tomar porque para mí es imposible venir aquí sin una ayuda a memoria de tantos datos y tantas cosas. Hay una frase suelta en ese discurso que para mí demuestra una desconexión con la realidad dominicana. Cuando Luis Abinader habla de que el poder adquisitivo en cuanto a canasta familiar de los dominicanos en este año 2023 es más alto que el que teníamos en el 2011, eso lo dijo. No sé quién puso esa frase ahí. Simplemente es una mentira como un templo. ¿A quién se le ocurre que después de nosotros en el año 2021, tener una inflación sobre el 8% y en el 2022 tener una inflación de 7.8%, que es la cifra publicada por el Banco Central? O sea, usted va a decir ahora que nosotros tenemos el mismo poder adquisitivo que hace 12 años. Eso no se le puede ocurrir a nadie que esté en su sano juicio. Alguien, el que puso ahí debe ser cancelado en el día de hoy. El que puso esa frase. Porque quiero decir lo siguiente, los presidentes no escriben su discurso. No, evidentemente. Probablemente habían dos personas que escribían su discurso que yo conozco que eran presidentes. El doctor Joaquín Balaguer, a quien nadie le escribió un discurso, y el doctor Leonel Fernández. Después, la mayoría de esos discursos que ustedes oyen, que son de rendición de cuentas, entre comillas, porque no son de rendición de cuentas, son escritos por otras personas. Entonces, poner esa frase ahí, yo creo que es un insulto a la inteligencia nuestra. Hay que salir a la calle. Hay que saber cuál es el precio del plátano, cuál es el precio del guineo, cuál es el precio de la gasolina, que antes subía el precio del petróleo y subía, bajaba y ahora baja y no la mueven. Tenemos un año con el mismo precio, 293 pesos el galón de gasolina premium en la República Dominicana, y el dólar y el precio del barril de petróleo ha fluctuado permanentemente. Eso no se dijo en ese discurso. Entonces, el precio de los colegios, el precio del transporte, el precio de todo ha subido, porque si la inflación subió en el año 2021 sobre un 8% y en el año 2022 cerca de un 8%, 7.9%, significa que todos estamos pagando más por los productos y bienes que consumimos. Entonces, comparar eso con que nuestro poder adquisitivo se iguala o es mayor que la del 2011, yo creo que es un insulto a nosotros, y pretendemos que el presidente de la República no nos insulte, porque hay temas ahí que simplemente no resisten el menor análisis. Entre la lluvia de palabras, usted tiene que hacer lo que hice yo y lo que hiciste tú. Pues escoger temas para tratar de transparentar cosas que se dijeron en el día de ayer, porque es imposible usted cubrir 97 páginas de cosas que escriben con una cantidad de datos como para marear a los técnicos. En mi caso, y hay algo interesante en los videos que tú pusiste, cuando habla de que la ONU reconoce que la alimentación dominicana es más alta en el día de hoy. ¿Lo dice? Sí, lo dice. Esos son datos de la FAO. Y el dato que toma es del año 2021. Y ese comparado con el año 2019, porque el 2020 fue un año de economía cerrada. Y por lo tanto, eso, si hay algún mérito en eso, le corresponde al gobierno del presidente Danilo Medina, no a él. Porque si algo sabemos es que él firmó, porque envió al Congreso tasa cero por una cantidad de tiempo. ¿Para qué? Para los productos agropecuarios. Y en ese corto que pusiste ahí, habla de la enorme cantidad de productos agropecuarios que nosotros exportamos, ¿verdad? ¿Y por qué tuvimos que importar productos agropecuarios? ¿Y por qué se pusieron tasa cero a los productos agropecuarios? O porque él mismo tuvo un discurso donde dijo que el aumento exagerado de precios era por un tema de un tifón, de que hubo un ciclón, de que hubo un problema y que obligatoriamente había que importar. Entonces, o es Juan es Juana. O sea, hablas de una especie de contradicción. Totalmente.
O sea, una cosa es el país que dibuja Luis Abinader y otra cosa es el país que vivimos nosotros. Cuando yo venía para acá, y yo vivo cerquita de este canal, sufro del síndrome cuando vengo a este canal de la cercanía. Es decir, me da tiempo. Te pones en modo confianza. Totalmente. Te confías. Pero no sé que hay unas personas que detienen el tránsito alrededor de toda esta área, que están vestidos de verde y son los agentes de la DGCET. O sea, se me olvida eso. Pero cuando yo venía para acá, yo miraba la enorme cantidad de vehículos que me rodeaban y digo, esta gente que está aquí alrededor, porque te da tiempo a pensar cuando estás en un vehículo, esta gente que está aquí alrededor, ahora que yo voy para el programa de Gregory, ¿habrá escuchado ese discurso? O sea, el país que le dibujaron es el país que ellos están viviendo todos los días. Ese país donde todos tenemos que ir al supermercado y pagar mucho más. Yo me doy cuenta, yo entro y salgo mucho del país. La inflación puede ser mundial, pero las medidas económicas de un gobierno deben estar dirigidas a una sola cosa. Esa es su función, a mejorar la calidad de vida de los habitantes que gobiernan. Pero ¿cómo se explica entonces, Humberto? Esas muestras fueron 4, sector zona franca, sector electricidad, sector alimentos, agropecuaria y el sector turismo. Son palabras resumidas en ese resumen que precisamente preparamos. Son resumen de cada uno de esos sectores donde el resultado escuchado en voz del presidente se ven positivos. Pues vamos, por ejemplo, sector electricidad. Ajá. Vamos uno por uno, porque yo acepto el reto siempre. Dicen algunos que yo soy bastante guerrero. Sector electricidad. Yo tengo que agregarle a eso el sector salud, que es el que a mí más me interesa, porque en eso es que soy técnico, eso que he hecho toda mi vida. Sector electricidad. Que las plantas, que Punta Catalina, que compré gasoil, que me ahorré tanto, ¿verdad? ¿Cuánto está pagando usted que me está mirando por la electricidad en el día de hoy? ¿Más o menos que hace 3 años? Su factura eléctrica, ¿le está llegando más cara o más barata? ¿La electricidad que recibe es de mejor calidad o peor? ¿Se acabaron los apagones? Punta Catalina, ¿estaba a sobreprecio y eso se quedó así o no estaba a sobreprecio, como decía el gobierno anterior? Y los técnicos de Luis Abinader y él mismo acusaba de que eso era un cuerpo de delito. Saque los megas que produce Punta Catalina a ver qué pasa con la electricidad en la República Dominicana. ¿Solución de electricidad o del gobierno de Danilo? Y ahí fue que salió la solución de electricidad. Bueno, si usted tiene energía eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que me corresponde a mí como ciudadano? A mí no me interesa si el gas lo compran más caro, más barato, si el combustible, ni de dónde sale tampoco la electricidad. Ese no es mi problema. Mi problema es cuánto yo pago. ¿Cuánto tengo que pagar todos los días? Es más o menos. Yo sé que el 100% va a decir que más, incluso tú y los técnicos, estoy pagando más por la electricidad. Entonces, ¿tengo mayor bienestar que antes? No. ¿Estoy ganando mucho más dinero? Tampoco. Porque no se ha indexado el salario en la República Dominicana. Están hablando de que lo van ahora a comenzar a discutir. La parte del salario mínimo. Imagínese usted, a comenzar a discutir un aumento de salario, sabrá Dios cuándo terminará. Porque aquí los empresarios, los grupos empresariales están organizados para hacer sanguijuela de la gente que trabaja para ellos. Aquí la mayor parte de los salarios en la República Dominicana son salarios cebolla y todo el mundo lo sabe. Por eso los profesionales jóvenes están migrando. El segundo tema era... Bueno, estaba turismo y zonas francas. Vamos al turismo. Cuando se habla de turismo de crucero, aquí hay que quitarse el sombrero para hacerle un reconocimiento al presidente Danilo Medina. Aquí no llegaban cruceros en el año 2012, prácticamente. A partir del año 2012 se construyeron 2 muelles en Puerto Plata. 2 muelles turísticos donde llegan barcos todas las semanas. Una recepción de barcos turísticos también que se construyó y se hizo ahí en Samaná. Eso es el gobierno anterior. Eso no, claro, si él le da continuidad, bienvenido sea. Pero reconozca las bondades del gobierno anterior. Aquí duda alguien
que el mejor ministro de turismo de todos los tiempos de este país se llamó, o se llama, porque está vivo, gracias a Dios, Francisco Javier García? ¿Por qué usted no lo reconoce? Y dice, estamos dando la continuidad de una política de Estado. ¿Y por qué no dice que en el tema turístico en la República Dominicana es lo que llaman los economistas el síndrome del gato muerto? ¿Sabes lo que es el síndrome del gato muerto, según los economistas? Que cuando hay una caída abrupta de cualquier indicador económico, generalmente, cuando comienza a recuperarse, hay un salto, como cuando mueren los gatos. Yeah. Entonces, en el turismo dominicano, como el de todo el mundo, y todo el que se quiere subir en un avión. Bueno, mi hijo la semana pasada se iba para Madrid, de aquí para allá. No había un asiento, tuvo que irse por Miami. No había un asiento en ningún vuelo, ni en Punta Cana, ni en el aeropuerto de las Américas. Turismo acudiendo a visitar España. Exactamente. Entonces, tú dices, bueno, si tú cierras los viajes en el año 2020 por la pandemia, prácticamente en el mundo entero, incluyendo la República Dominicana, tú debes esperar económicamente, y Luis Abinader es economista, él sabe de lo que yo estoy hablando, lo que se llama el signo del gato muerto. Es decir, se cayó el indicador e inmediatamente hay un brinco. Vamos a ver dónde se sostiene. Porque tenemos un problema con el turismo agregado, que en mi caso, como profesional de la salud, se lo advierto y se lo he advertido incluso en programas tuyos. Sí, sí. Yo he dicho que el tema del cólera, como está siendo tratado en la República Dominicana de una forma irresponsable y tratando de tapar los casos, es un tema que se puede revertir contra nosotros. Porque la única isla del Caribe que tiene cólera es la isla Hispaniola. No existe ni en Puerto Rico, ni en Cuba, ni en ninguna de las otras islas que ustedes pueden pensar, porque en el Caribe no había cólera. Quien trajo cólera al Caribe fueron las Naciones Unidas, los nepalíes, que lo trajeron a Haití. Y de ahí pasaron a la República Dominicana. Hubo un brote en el año 2011 y ahora, con el brote nuevo de Haití, con esa frontera abierta para que entren todos, simplemente tenemos casos de cólera aquí en esta capital y los ríos. Osama e Isabela están contaminados. Tienen el vibrio cólera que están nadando en esas aguas. O sea, ese es un tema. Un país donde no hay salud es un país que conspira contra la sostenibilidad de su turismo porque nadie va a ir a enfermarse a ningún lado. Que quede claro. La salud es transversal a todos los sectores y el sector turístico es uno de ellos. Entonces, perfecto. Vienen más turistas. ¿Cuánto dejan? Mira, yo estuve en Punta Cana no hace mucho tiempo y claro, a mí me gusta preguntar y saber. Y a la persona que atendía una mesa le digo, joven, ¿cuánto usted gana de sueldo? ¿Ustedes saben cuánto gana de sueldo una camarera en un hotel de Punta Cana? ¿Tú tienes idea? Yo te voy a decir ahora mismo, 14,000 pesos mensuales. 14,000 pesos mensuales es lo que ganan. O sea, están hablando de 250 dólares al mes. Y yo le pregunté por curiosidad, digo, ¿y usted con eso vive? ¿Dónde usted vive? En Higüey. Digo, pero eso no le da ni para el pasaje. Dice, no, yo tengo unas guaguas que me traen y me llevan. Yeah. Porque si no tampoco les da. O sea, estamos hablando de un país con salarios de hambre. Con salarios de hambre. Y esa es la razón por la cual hay tanta insatisfacción social. O sea, aquí hay un germen de insatisfacción social que no se refleja en un discurso de ese tipo, porque se quiere plantear una bondad enorme, pero ¿para qué parte de la población? Porque en el caso mío, el tuyo, de un grupo de habitantes de este país, nosotros no somos el reflejo de la inmensa población dominicana. Nosotros vivimos en un área en la cual todo está controlado, en una burbuja del primer mundo, que creemos puede ser que este es el mundo. Yo vivo a 2 cuadras donde vive Luis Abinader. Claro, por mi casa no pasa nada. Por mi casa no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo vivo en una burbuja. Mis hijos crecieron en esa burbuja y los tuyos también. Ahora, y de la John Kennedy para allá, en el caso de la capital, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los sectores más empobrecidos de esta ciudad? ¿La gente vive al mismo nivel que vivimos nosotros? Evidentemente que no, porque tienen ese tipo de sueldo. 14,000, 15,000 pesos. Usted tiene una empleada doméstica en su casa o en una zona franca y lo que ganan son 200 dólares al mes. Precisamente Zona Franca es uno de los
de la parte del resumen que hicimos, donde indica el flujo positivo del crecimiento en exportaciones por producciones en zonas francas. Claro, nosotros somos el principal país exportador de todo el Caribe, pero eso es una política diseñada. Yo me siento tan orgulloso de ser balaguerista, tú no te imaginas. Hoy yo escucho a los presidentes, a todos, ¿eh? Yo trabajé con Joaquín Balaguer de lejos porque nunca fui funcionario de ese gobierno. A mí no me interesaba, yo estaba desarrollando toda mi labor productiva en el sector privado. Yo fui funcionario del gobierno de Leonel Fernández, fui funcionario del gobierno de Danilo Medina. Y lo cierto es que cuando escucho estos discursos, digo, es que Joaquín Balaguer es un genio. Te voy a decir por qué. La economía dominicana se fundamenta en el plan estratégico de modificación de un país eminentemente agrícola en los años 60 y 70 a una economía de servicios de Joaquín Balaguer. ¿Quién inventó la zona franca dominicana? Joaquín Balaguer. Sí. Ese fue el que la trajo. ¿Quién inventó el turismo dominicano? Joaquín Balaguer. Ni siquiera era un ministerio. Ángel Miolán, que quizás tú estabas muy chiquito. Hay una historia de los turistas. Exactamente, cuando fue, yo también estaba pequeño, pero yo lo recuerdo perfectamente. Se burlaban de Ángel Miolán, que fue uno de los que trajo el PRD aquí. Fue uno de los, Silfa y Miolán llegaron acá enviados por Bosch después de la muerte de Trujillo a abrirle el espacio para que Bosch llegara. Esos fueron los que promovieron al PRD. Entonces Miolán, que hablaba mucho de turismo y fue un director de turismo del gobierno de Balaguer, le decían, Miolán, ¿y los turistas dónde están? ¿Qué pasa con la zona franca? Sí, es uno de los sectores más ágiles de la República Dominicana, sobre todo cuando se cierra el tema de impuestos, de disminución de los impuestos en la isla de Puerto Rico. Gran parte de los productores del área de medicina se mudaron a la República Dominicana. Y yo creo que sí, que debe haber aumentado y quizás ni siquiera analizado esas cifras. Probablemente la cifra es de las pocas verdades que tiene ese discurso. Yeah. Probablemente. Y el agropecuario, eso no es discutible. O sea, no hay forma de usted plantear una enorme producción con el nivel de precio que tenemos, porque hay una ley inviolable que se llama la ley de oferta y demanda, y todo el mundo la sabe. Eso es economía básica. Si hay mayor cantidad de productos, usted inmediatamente mira cómo los precios bajan. Si hay menor cantidad de productos, los precios suben, y lo que estamos viviendo en los últimos 2 años es un aumento permanente de los productos en la República Dominicana certificados por el Banco Central. En el mes de enero, todavía no ha terminado febrero, la inflación fue un 0.6%. 0.6%. Usted la proyecta y le va a dar una inflación por encima de 7 otra vez. En un país que estábamos acostumbrados a una inflación de 1, 2% durante años. Desde el año 2008 no hay este nivel de inflación en la República Dominicana. Y por eso es que usted va al supermercado y la gente dice, pero un huevo cuesta ya 25 pesos a veces. Una libra de pollo fluctúa entre los 70 y los 100 pesos, depende de lo que usted vaya a comprar. La carne es incomparable, el arroz subió de precio. Dígame un producto que haya bajado. Porque si el bienestar de la gente está, como decía Leonel Fernández, en comer es primero, entonces la comida es lo más caro que tiene la República Dominicana. Déjame decirte algo. Se hizo una encuesta que a mí me la pasaron. Yo tengo los resultados por algún lado por aquí. ¿Una encuesta del discurso? No, una encuesta de los temas que los dominicanos miran como prioritarios antes del discurso. Yeah. El número 1, yo lo tengo aquí, el costo de la vida. Esa es la principal preocupación de los dominicanos y no se le dio una sola solución. El segundo, la seguridad ciudadana. Y es cierto que aquí ha disminuido, que nosotros nos sentimos más seguros en la calle. Eso no es verdad. ¿Quién se siente más seguro en la calle? Al tú mencionar, no es verdad, me viene inmediatamente la frase, el tema principal de la exposición como reacción de Abel Martínez ante el discurso del presidente Abinader, donde dice que ese fue un discurso para mentirle al pueblo. Porque está lleno de mentiras. Déjame decirte algo.
Lo primero es quizás como educación cívica a los ciudadanos. Se debe explicar de qué se trata esta parafernalia que hacen todos los presidentes, no solamente los 27 de febrero. Inclusive en el día de ayer la parafernalia llegó a un enfrentamiento a tiros y a piedras fuera del Congreso Nacional entre dos grupos. El grupo del 30% más el grupo de un grupo de gente que llevaron a proclamar la reelección. Esto se trata de un mandato constitucional que está en los artículos 121 y 128 de la Constitución Dominicana, donde habla de que el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República en este caso, tiene que ir a rendir cuentas, así se llama, rendir cuentas ante el Congreso de la Nación por un tema de equilibrio de poderes y reconocimiento de que el Congreso Nacional es el primer poder del Estado. Constitucionalmente, el primer poder del Estado no es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene un mandato del Congreso a través de un presupuesto que le aprueba cada año. Y ese presupuesto debe ser ejecutado en partidas que ya fueron aprobadas por el Congreso, que es el primer poder del Estado. Entonces, es como si yo le presto un dinero a usted. Yo le presto 100 pesos para que usted haga un negocio o lo invierta en algo y al final de año usted viene y me dice, mira, tus 100 pesos, 2 pesos lo usé en publicidad, 5 pesos lo usé en transporte, 15 pesos lo invertí en tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que se desvirtúa el espíritu constitucional todos los años, no solamente todos los años en este tipo de discurso que van a dar los presidentes en ese escenario. Lo segundo es que cuando usted oye el discurso previo del señor Eduardo Estrella, se da cuenta del problema que tiene la República Dominicana desde el punto de vista institucional. Porque si ahí usted va a recibir las cuentas, es decir, lo que debe decir el que ejecutó un presupuesto y usted se desvive en elogios del que va a hablar, usted inmediatamente se descalifica. Usted está descalificado. ¿Por qué? Porque si usted va a rendir cuenta, usted está ejerciendo el poder de fiscalización del Congreso, que es constitucional. Sí. Entonces, en la República Dominicana tenemos un problema en ese tema. O sea, tiene que haber una fiscalización estricta del Congreso a las cuentas que entrega un presidente de la República. Y eso no se oyó por ningún lado, ni siquiera que las memorias de los ministerios fueron entregadas a la parte económica del Congreso para que sean examinadas esas cuentas y se le dé un descargo. De eso es que se trata y no funciona así en la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, yo creo que en lo que caminamos un poco más hacia lo institucional, porque tenemos que aprender mucho para poder entender cómo funciona la democracia, que no todo es la verdad absoluta. Yo creo que nosotros debemos tratar de construir una imagen mucho menos ideal de lo que es un presidente de la República que no se quiera vender como el salvador de todo, porque si usted toma esas 3 horas y las analiza de forma fría y no vive en este país, dirá que el padre de la patria no es Juan Pablo Duarte, sino Luis Abinader. Y precisamente cuando yo comentaba al final de las exposiciones que hice de los videos de resumen de temas tratado por el presidente, mencionaba Humberto de que el momento que se vive es un momento político, preelectoral. Ustedes, los políticos, en este caso el tuyo, de oposición, es difícil poder ver dentro de esa exposición que es tu presidente, es mi presidente, aspectos de camino positivo como nación, o todo es malo en este momento. Es que nosotros tenemos un problema serio y eso está al final de ese discurso. Tenemos un grave problema en la República Dominicana como parte de lo que es la lucha geopolítica que se da en todas partes del mundo. Nuestro grave problema es que hemos sido escogidos por la comunidad internacional, incluyendo la ONU, Estados Unidos, Francia y Canadá, que son los 4 países, son los 3 países más una institución principalmente preocupada por el problema que tiene Haití, donde hay 12 millones aproximadamente de personas que están viviendo lo que es un estado fallido evidente, para nosotros resolver ese problema en la República Dominicana. Y en mi caso,
Ese es el principal problema que tenemos nosotros, por encima de los demás. Porque es un problema que atenta contra la soberanía nacional. Cuando yo escucho que se está construyendo un muro en la frontera, yo digo, pero usted, Luis Abinader, usted está regalando 847,000 metros de nuestro territorio. Pasaron el muro y le entregaron a Haití 847,000 metros de nuestro territorio. Ahí está. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que se autocensura y no dice esas cosas. Esa parte queda del lado haitiano, la que está después del muro. Claro, claro, después del muro está Haití, sí. Y ahí hay 847,000 metros que es territorio dominicano, según la línea fronteriza trazada en el gobierno de Trujillo y en base a un tratado que fue firmado con Haití. El muro debió hacerse en la misma línea. Exacto, en la misma línea. Yeah. No puede estar, no podemos regalar 847,000 metros de territorio nacional a Haití. Eso es inconcebible. Eso es una traición a la patria real. Lo segundo es, o sea, 54 kilómetros de muro. O sea, entonces ese muro es un allá. ¿Tú sabes cuánto tiene la frontera? Casi 400 kilómetros de longitud. Es que esa es la primera etapa. ¿Y cuándo lo vamos a terminar a esta velocidad? 54, o sea, 3 años para terminar 54 kilómetros de muro, que no es un muro, es una verja como la que tienen los planteles escolares. No es ningún muro. O sea, un muro tiene Israel con la parte palestina, con Cisjordania. Eso es un muro. Un muro tiene España con Ceuta con Marruecos, Ceuta y Melilla con Marruecos. Eso es un muro. Pero aquí no, es una verja de esas escolares donde todo se ve. Yo me río porque no tengo otro remedio. Lo que pasa es que se complementa ante la explicación lógica, porque si uno ve que el muro precisamente o la verja es bastante salvable, o sea, no es un gran obstáculo, es que hay un complemento, Humberto, de la parte tecnológica, un muro inteligente. En este país. Bueno, es lo que se ha planteado. Hay una parte tecnológica en un país donde entregan una ambulancia para que siga funcionando un sistema 911 muy tecnológicamente y todo se destruye. Y en un país donde invitan al presidente de la República a una cosa que se llama, yo nunca he estado ahí, 6-5, algo así en las Fuerzas Armadas, para presentarle un tema tecnológico. Y entonces las computadoras se cierran, no sale nada, no hay data, se frisa. Pero por favor, seamos serios. Eso que llaman muro, yo vi un video, unos muchachitos haitianos excavan esa tierra y se meten por debajo y cruzan para acá. Seamos serios. O sea, eso es que van a resolver con helicóptero y ese tipo de cosas. Pero por favor, seamos serios. O sea, eso no funciona en la República Dominicana. Pero de todos modos, ya seriamente y muy seriamente, hay un problema aquí de soberanía. Y lamentablemente Luis Abinader es un preso de los deseos de esos organismos internacionales y de esos países. Y el mejor ejemplo, a pesar de todo el griterío que dio en el Congreso y los aplausos que dieron las personas que estaban ahí, lamentablemente él fue el que firmó el envío del proyecto de ley de tratas y refugiados. Fue él que lo firmó. Se retiró, Humberto. Pero él fue que lo firmó. Si él no lee lo que firma, él es un peligro público. Y en ese proyecto, escúchelo bien, dominicanos, en ese proyecto Luis Abinader propuso, se retiró por el clamor popular, porque el 100% de este país no va a aceptar eso, pero él propuso al Congreso en ese proyecto que todo el que cayera aquí y se declarara refugiado, entre ellos las embarazadas, no lo dice, pero es real, todo el que cruzara esa frontera, todo el que viniera para acá, yo soy un refugiado que estoy perseguido por las bandas. Ah, perfecto, quédeseme ahí. Entonces usted tiene un estatus de refugiado certificado no por la República Dominicana, por la ACNUR, por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y entonces usted tiene derecho a traer su familia, sus hijos, tenemos que darle casa, comida, las tres calientes, salud, bien, seguro y todo. ¿Y quién lo iba a pagar? El bolsillo de nosotros, los
Yo iba a decir pendejo, pero se me fue la palabra. Dominicano. Se quedó en esa, Humberto. Agradezco mucho tu presencia. No, a ti. Agradezco mucho tu presencia. Es la posición de un representante del PLD, miembro de su comité central, ante el discurso del presidente de la República ayer en la Asamblea Nacional. Usted escucha una parte, escucha la otra, saca sus conclusiones y lo que sí queremos es que cada dominicano tenga el mejor deseo para que nos vaya mejor, Humberto, para que nos vaya mejor. Señores, hasta mañana en País 2024.